Bien, chicos, entonces, retomando los elementos que estábamos revisando la clase anterior, llegamos hasta las motivaciones de las cruzadas en la Edad Media. ¿Qué denominábamos cruzadas? ¿Qué eran las cruzadas? Como una serie de guerras, campañas militares. Una serie de guerras, campañas militares, principalmente una serie de campañas militares que tenían un objetivo principal, estas campañas militares. ¿Cuál era? Recuperar tierras santas. Recuperar Tierra Santa. Ya. Esto en cuestiones religiosas. A esto nosotros llamábamos o denominábamos cruzadas. Y una primera instancia que nosotros revisamos es la relación de las motivaciones de las cruzadas con las cuestiones religiosas. Además, existieron otro tipo de causas vinculadas directa o indirectamente a la perspectiva de las cruzadas, a estas campañas militares, que fueron 9 en total. No se olviden, 9 campañas militares. Otra de las causas principales, y acuérdense qué grupo era el que estaba luchando aquí. ¿Cuál era la disputa cuando hablamos de las cruzadas? ¿Qué grupos? Imperio Turco. El Imperio Turco. Ya, los turcos contra, principalmente, del retomar toda la visión cristiana y retornar el imperio bizantino. Ya vamos a ver cuál es la conformación de este imperio bizantino y de estas consideraciones, pero sobre todo está dentro de esta perspectiva. El avance de los turcos no era solamente un problema religioso, no era que simplemente querían tener un dominio religioso, sino que era un problema político también. Entonces, además de las consideraciones religiosas, hablamos de un inconveniente de carácter político. Cuando hablamos de este tema en cuestiones políticas, los turcos se acercan peligrosamente al imperio bizantino. Y esto significa también paulatinamente un acercamiento a Europa. La disputa era del imperio turco un control y un dominio territorial. Entonces, en cuestiones políticas, hablamos principalmente de territorio. Turcos querían dominar primeramente el imperio bizantino para llegar hacia Europa. Ya les voy a mostrar en el mapa cuál es el imperio bizantino y estas consideraciones, para que por favor las vayan graficando y tengamos una visión geográfica de esta consideración. Los turcos se acercan peligrosamente a este imperio y tiene una consideración tan fuerte cuando hablamos de cuestiones políticas que el Papa Gregorio VII incide directamente en esta consideración, preocupado en 1074 por el problema de los turcos, de los musulmanes en general, porque no se olviden que el imperio turco se convierte al Islam antes de ingresar a esta consideración de tomarse Jerusalén, de tomarse parte de lo que es Constantinopla, justamente el imperio bizantino con su centro en Constantinopla. El Papa Gregorio VII, preocupado por la situación, había solicitado a los reyes y nobles europeos que apoyaran militarmente al imperio bizantino. Pide apoyo para el imperio bizantino a los reyes y nobles de la época, principalmente europeos. Otra causa política que propició las cruzadas fue la intención del papado de mostrar su hegemonía. Aquí los reyes no tenían una fuerza tan evidente como posteriormente en los siglos siguientes. Quien dominaba y controlaba la perspectiva de quienes ascendían o no a reyes eran los papas.
Y los papas en cuestiones políticas también tenían o querían tener una hegemonía. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir hegemonía? ¿Qué quiere decir hegemonía? Sobre los reyes, sobre todas las monarquías. ¿Qué es hegemonía? ¿Alguien? Si no, diccionario, rapidito, internet. Para eso tenemos la facilidad. ¿Qué es hegemonía? Dominio de una entidad sobre otras al igual tipo. Ya, entonces es un control, dominio de un elemento sobre otro. Los papas querían tener dominio sobre las monarquías, querían gobernar, querían tener todas las consideraciones y el control de este imperio bizantino y todos los elementos europeos. Por lo tanto, en cuestiones políticas, los papas cumplen una función fundamental porque ellos quieren dominar la perspectiva de las monarquías europeas. El papado estaba muy interesado en confirmar que su voluntad política tenía un peso determinante en todo el territorio europeo. ¿Qué quiero decir con esto? La perspectiva de que los papas coronen al rey tiene una consideración. ¿Cuál es la consideración? Que quien tiene el poder realmente es la iglesia y no el rey. Pero esto no se logró consolidar, pero era un objetivo político de las cruzadas. A la par, Roma tenía la oportunidad de mostrar su poder y su interacción como la perspectiva o el centro fundamental de la religión. Se generó un fracaso rotundo para recuperar Jerusalén, por lo tanto, y hasta la actualidad, no se recuperó nunca Jerusalén, ni en las cruzadas, y los papas dejaron de tener una hegemonía política. Se debilitaron los papados y se fortalecieron las monarquías, los reyes. Gracias a que las cruzadas no tuvieron el final que ellos pensaron, pero también existieron entonces factores políticos. Religiosos, recuperar Tierra Santa, con esa perspectiva de recuperar Tierra Santa en cuestiones políticas, los papas pidieron apoyo a los reyes para mantener el imperio bizantino y el objetivo era tener una hegemonía, tener el control de las monarquías europeas. No lo lograron porque no se pudo mantener o no se pudo obtener Tierra Santa gracias a las cruzadas. Y vamos al tema directamente que se manifiesta. ¿Cuáles son las motivaciones económicas que están detrás de la consideración de las cruzadas? Las causas de orden económico también determinaron la consideración de las cruzadas. El acelerado crecimiento, y vamos a ver factores, pero antes de llegar a esta consideración, revisemos en el mapa a qué nos referimos con imperio bizantino. Si nosotros observamos aquí, mapa de Europa, ¿qué pasa después de lo que se divide el imperio romano? Acuérdense, todo esto era Roma. El imperio romano se divide en dos. Esta división hace que exista este imperio bizantino que está a la derecha. El imperio bizantino, que principalmente tiene su sede o su punto central en Constantinopla, que está aquí, que es el Paso. Constantinopla se convirtió al cristianismo. Esa conversión al cristianismo divide el territorio. Cuando Constantino se convierte al cristianismo y finales ya del Imperio Romano, el Imperio Romano se divide en dos, el Imperio Occidental y el Imperio Oriental. Esta fragmentación que ustedes pueden ver es el Imperio Bizantino. Por favor, traten de tenerlo en mente, no sé, grafíquenlo en su cuaderno
¿Cuál es el Imperio Bizantino? Hay que tener claro a lo que nos estamos refiriendo. Y ya vamos a ver otras de las consideraciones referentes a este Imperio Bizantino. ¿Por qué razón? Porque si nosotros observamos, aquí está el reino de Jerusalén y va subiendo hacia el Imperio Bizantino. Los turcos, al conquistar esta parte, querían entrar por Constantinopla a toda Europa. Ese es el objetivo político y por lo cual es importante tener en la mente cuál es el Imperio Bizantino y sobre todo cuál fue la conformación de todo el Imperio Romano, porque de ahí nacen las divisiones. Y esta consideración será importante. Aquí está los visigodos, que hablábamos alguna vez cuando vimos la influencia del Islam en la península ibérica y en las consideraciones sobre todo de lo que es ahora España. Los visigodos, que eran directamente de perspectivas cristianas, serán los que retomen nuevamente posteriormente en la caída del Islam. Entonces es importante que tengan en mente la visión de lo que es el Imperio Bizantino. No se olviden graficar esta perspectiva del Imperio Bizantino y aquí la visión de lo que es Jerusalén, que lo toman directamente los turcos e intentan subir hacia el Imperio Bizantino. Miren dónde está Constantinopla, que es un paso. Por eso es fundamental Constantinopla. Y si tomaban el Imperio Bizantino, cuando se toman este lugar cercano a Constantinopla, acuérdense que decíamos, los turcos toman lugares cercanos a Constantinopla. El momento que accedían a Constantinopla, accedían a toda Europa. Era fundamental ese paso. Y para los papas era fundamental sostener el Imperio Bizantino para que no exista una incursión hacia Europa y poder llegar a Jerusalén, lo cual no se logró del todo. ¿Sí? Continuando con esta perspectiva y las motivaciones económicas de las cruzadas, decimos que uno de los elementos fundamentales para entender las motivaciones económicas es el crecimiento acelerado de la población. De la población europea. Ahora, dentro de las consideraciones y las conformaciones propias de las motivaciones económicas, sería importante preguntarnos, ¿qué entendemos por economía? ¿Qué es la economía? ¿Qué estudia la economía? Porque a veces nosotros hablamos de factores económicos y suponemos que estamos hablando de consideraciones de estilo matemático, de consideraciones de tablas, de qué sé yo. ¿Qué entendemos por economía? Señor Cortés, ¿qué entiende por economía? ¿Está ahí? ¿No? Señor Cajas, ¿qué entiende por economía? Tampoco. Señor Casar. No, tampoco. López Danaí, ¿qué entiende por economía? Ajá, les estoy viendo que no les estoy viendo y ya veo qué pasa. A ver, Danaí. Dígame, ¿qué es economía? ¿Qué entiende usted? O sea, la creación de la riqueza, se puede decir. La creación de la riqueza, ¿no? ¿Qué es la economía? Díaz, Stalin. Es una condición que podemos decir que jerarquiza la sociedad. Esa es ya, diríamos, la aplicación propia de lo que es la división en clases sociales de la economía. ¿Pero qué es la economía? ¿Por qué estoy recapitulando esto? Pero, profe, todos entendemos qué es economía. Necesitamos realmente comprender a qué se refiere, qué es la economía, qué entendemos. Mendoza, Carol, ¿qué es economía?
Yo creo que es como el nivel de dinero no sé, de sociedades. Nivel de dinero, bueno, tiene que ver con el dinero y los bienes. Ahora, busquen en el diccionario qué es economía. Dicen puede ser el consumo de bienes y servicios. Ya, tiene que ver con el consumo de bienes y servicios. Pero en general, hay un ámbito de estudio que se llama economía. ¿Qué estudia la economía? ¿De qué se trata la economía? ¿Qué tiene que ver? Búsquenlo. Shirley. Estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Entonces, tiene que ver con el ámbito de cómo los seres humanos adquieren elementos para subsistir y esos elementos generan dinero. Los bienes no son dinero, los bienes son elementos que nos permiten producir. Cuando hablamos de la economía, no hablamos solo de consideraciones económicas, no hablamos solo de dinero. Ahí es donde nosotros tenemos o tendemos a cometer errores cuando hablamos de economía. La economía se relaciona también con la cantidad, por ejemplo, el crecimiento acelerado de la población. Mientras crece más la población, hay dos factores que se pueden relacionar en la época de las cruzadas. Una, se incrementa la cantidad de nobles. Es decir, tenemos más reyes, más nobles. ¿Dónde les vamos a repartir las tierras? Otro elemento, tenemos más cantidad de población, por lo tanto tenemos más mano de obra. Por lo tanto, se incrementa los ingresos que se generan. Los factores económicos no son solo de dinero. Los factores económicos también tienen que ver con la población, con las personas. La economía no es una ciencia, por lo tanto, estudia elementos que se relacionan con la sociedad, que a veces son estadísticos, es decir, yo puedo determinar qué va a pasar, pero no es ciencia, por lo tanto, no es exacto, ¿sí? No se olviden esto, por eso hablo y repito que es economía, porque a veces nosotros lo relacionamos directamente con el dinero. ¿Qué es la economía? Es aquello que el pueblo tiene como dinero. No, si hablamos de bienes no son dinero. Y si hablamos que la economía es el estudio de cómo esos bienes, de cómo esos elementos asociados se relacionan para tener una estabilidad, entonces hablamos de diferentes elementos. Por eso puntualizo. Las motivaciones económicas están directamente relacionadas al crecimiento acelerado de la población y tuvo dos consecuencias. La primera consecuencia es lo que les decía yo. La nobleza europea tiene grandes afanes expansionistas y gran cantidad de gente. Entonces aquí en la primera consideración habla sobre la nobleza, que como siempre quieren tener más territorio. Expansión. Dentro de las consideraciones de la expansión que quieren tener, no existe tanto territorio en Europa que le permita a este grupo numeroso de nobles, de reyes, sostener esta perspectiva. Por lo tanto, los territorios europeos resultaban insuficientes para la gran cantidad de nobles. Hay una cantidad acelerada de nobles, ¿y dónde van a encontrar el territorio? Las guerras en Oriente representaron una oportunidad para generar nuevas tierras. Entonces, la expansión de tierras es un factor económico. Y miren lo que estoy diciendo, por eso yo inicio desde la definición de economía. Porque ustedes dirán, pero a ver, la economía tiene que ver con dinero. ¿Qué tiene que ver la expansión de tierras? Por medio de esta consideración de los bienes que van a adquirir los nobles, va a extenderse la posibilidad de que la nobleza, en general la monarquía, tenga fortaleza posterior a las cruzadas. Si bien desde la primera cruzada el objetivo fue de carácter religioso y también de sostener el imperio bizantino, por el contrario se fundaron en Oriente los llamados estados cruzados. Los nobles generaron estados
cruzados, que fueron gobernados por los nobles involucrados en las guerras. Esa era la perspectiva. Y cuando hablamos de los estados cruzados, estamos observando lo que ven aquí, nuevamente, en nuestro gráfico. Se da la lucha para sostener el imperio bizantino, toda esta consideración de aquí, y se genera una serie de estados ligados a la perspectiva de la nobleza. Estos estados cruzados les permiten, las primeras y segundas cruzadas, les permitió tener un territorio más vasto a los nobles. Primer factor económico fundamental dentro de estas consideraciones. Por otra parte, fueron de interés para también, además de los nobles, los vasallos menores de los nobles, que buscaban independizarse del dominio de sus señores feudales. Era la posibilidad de participar en la guerra y que estos vasallos dejen de ser vasallos y pasen a ser señores. Esta población también había oído como una clase insatisfecha que anhelaba independencia económica. Los vasallos anhelaban independencia económica. Es decir, que no querían seguir sustentándose de lo que sus, ¿cómo decirlo?, de sus señores les daban. Necesitaban o querían una nueva consideración económica, un nuevo cambio. Las zonas que se disputaban, especialmente Tierra Santa, era muy importante para el comercio. Por lo tanto, estos dos factores económicos de los estados cruzados, las tierras que se querían obtener, están ligados directamente con la economía por el comercio. Acuérdense que si recordamos las consideraciones del Islam, toda esta conformación, también para Europa, Constantinopla era importante porque son pasos comerciales. Las motivaciones que llevaron a las clases sociales, a estas dos, a su realización dentro de la guerra, son semejantes a las que los siglos después motivaron las sociedades europeas a lanzarse a la conquista de América. Es decir, encontrar nuevos lugares. ¿Con qué lo podemos nosotros relacionar a los factores económicos entonces? Si nosotros hacemos un análisis, estos factores económicos de las cruzadas son parecidos a los factores económicos de los europeos para llegar a la conquista de América. Obtener principalmente pasos comerciales entre Europa y Asia, mantener la consideración de la hegemonía de territorio poderoso y sobre todo obtener recursos y materias primas que se obtienen dentro de estos territorios. El comercio es fundamental dentro de estas consideraciones. Finalmente, la gran causa económica de las cruzadas fue el interés de los cristianos europeos por dominar. Esta es la gran causa económica, ya definitivamente, la gran causa económica directamente, como lo que sucedió en las disputas entre Portugal, España, los ingleses, los holandeses. Esta gran causa y este sentido es dominar las rutas comerciales. Esta es la causa fundamental de las cruzadas. Acuérdense que posteriormente de la caída de las cruzadas no logran sostener Jerusalén, el imperio bizantino va cayendo. ¿Qué quiere hacer Europa? Sobre todo España, encontrar un nuevo camino para llegar a la India. Es el mismo sentido, la perspectiva de mantener las rutas comerciales. Como no llegan a la India, tienen una nueva perspectiva, América, pero sigue siendo la misma motivación,
mantener el control de estos elementos. El objetivo religioso no se cumplió. Los objetivos políticos de establecer estados europeos fuertes y duraderos en Europa tampoco funcionó. Se fortalecieron las actividades comerciales entre Oriente y Occidente, es decir, que el comercio siempre va a ser el fundamento de sostén de los pueblos. Si nosotros vemos, y ahora también el inconveniente va a ser que estamos con problemas de cuestiones comerciales. Por lo tanto, el impulso siempre será la consideración del comercio. Después de las cruzadas, el comercio sí se mantuvo entre Oriente y Occidente, pero no se logró lo que se pretendía con las cruzadas. Principalmente dominar las rutas no se logró. No se logró tampoco el objetivo religioso. No se pudo llegar a Tierra Santa y dominarla. Y cerrando entonces estas perspectivas, podemos nosotros delimitar las motivaciones de las cruzadas. Finalmente, para cerrar esto y ya concluyendo la clase, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a delimitar las motivaciones. A ver si nos ha quedado claro, de las cruzadas. Vamos a realizar una espina de pescado, una perspectiva de idea, donde aquí van a ir motivaciones políticas. Aquí ustedes escriben cuáles son las motivaciones. Y aquí las económicas. ¿Sí? Esta forma de organización o este mapa mental o esta perspectiva que deben haber visto alguna vez, la espina de pescado, nos permite sacar ideas. Nos permite conformar ideas. Las motivaciones de las cruzadas en tanto político y económico. Anotan 2 por lo menos. ¿Sí? 2 en el sentido propio, es decir, de lo económico, pero no solo es una idea, sino que es una idea completa. Sujeto, verbo, predicado, idea completa, la perspectiva completa del elemento. Con eso terminamos, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Algo? Listo. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Ahí terminamos la clase.